¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en los jueves de Don LaRouche. Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a tener lecturas sobre diferentes documentos que ha estado emitiendo el Instituto Schiller para actualizarnos, para retomar y recordar cuál es el objetivo del Instituto Schiller, cuál ha sido nuestra movilización y sobre todo el trabajo con el Instituto Schiller Iberoamérica en el sentido de la creación de un movimiento en general, ¿no? Un movimiento de población, en particular un movimiento de jóvenes. Quise que pudiéramos volver a leer la carta abierta de LaRouche, la carta abierta de LaRouche en las universidades, que ha sido, primero fue el título de ¿qué es realmente el poder? LaRouche en las universidades como ejemplo de verdadero ágape. Esta fue la primera declaración. Tomando en cuenta, por supuesto, que LaRouche, las ideas de LaRouche no solo se necesitan en las universidades, sino en todos lados. Se modificó un poco la carta con el título de LaRouche en las universidades, instituciones, en las calles, en todos lados. Y quisiera que pudiéramos retomar la lectura de esta carta. No sé si me he caído. ¿Me escuchan? Me volví a caer, ¿verdad? ¿Se escuchó algo de lo que estaba compartiendo? Gracias. No, ¿verdad? Ok, bueno, me parece bien. Tengo otra oportunidad de decirlo. Comentaba que el día de hoy el objetivo es retomar y leer algunos de los documentos para actualizar y tener más fresco, ¿no? ¿Cuál ha sido el objetivo del Instituto Schiller con el trabajo de LaRouche en referencia al movimiento de jóvenes? Hicimos esta carta que vamos a leer el día de hoy, carta abierta, ¿qué es realmente el poder? LaRouche en las universidades como ejemplo de verdadero ágape. Y se ha abierto a LaRouche en las universidades, instituciones, en todos lados. Entonces, una parte va a ser leer esta carta abierta que lanzamos de LaRouche en las universidades como efecto de verdadera ágape, como ejemplo de verdadero ágape, va a ser leer esta parte. Y también leer la última declaración que está movilizando el Instituto Schiller, que estamos movilizando sobre el tema de la guerra. Entonces, hoy en particular vamos a tener más bien estas lecturas y retomando cuál es ese papel del movimiento, cuál ha sido esta dirección que ha llevado de evitar una tercera guerra. Ahorita en diferentes países estamos haciendo un trabajo muy importante respecto al Congreso, llevar estas ideas, tiene que ser ahora, no puede ser después, no puede ser el otro año, tiene que ser ahora referente a el tema de esta confrontación de la OTAN hacia Rusia. Y en general lo que ustedes han escuchado y lo que escuchamos los viernes, no voy a retomar toda esa parte, pero sí recordar que tenemos este papel de intervención política muy importante, por eso es que vamos a leer hoy esta carta abierta que lanzó Helga y la carta que lanzamos nosotros sobre el tema de LaRouche en las universidades y de ahí abrir un diálogo sobre el método de LaRouche. En este documento de la filosofía de la victoria podemos transformar el universo, para mí plantea mucho el corazón de lo que es realmente el método de LaRouche. Y si me permiten, voy a compartir la carta
Denme unos segunditos, por favor. Listo. Se ve en la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Gracias. Fuerte y clara. Está bien, ¿Cómo? Está bien claro, sí. está bien clarito. Gracias, sí, ok. Esta es uno de los diseños de la declaración, porque tenemos varios diseños. El breve, el largo, el corto, el imprimible, en fin. Este que es la Rush en las universidades como ejemplo de verdadero ágape, que es realmente el poder. Listo, aquí está. ¿Y quién le gustaría? Mauricio, ¿quieres leer? ¿Tienes para leer ahí? Sí, sí. Antes, viendo que alguien más también se anima a leer, pero... Sí, si puedes hacer un poquito más grandes las letras. O espérame. Ahí, sí, mejor. ¿Ahí? Sí, sí, mejor. Gracias. La Rush en las universidades como ejemplo de verdadero ágape. ¿Qué es realmente el poder? Nosotros, jóvenes de todo el mundo y miembros del Instituto Schiller Internacional, nos hemos planteado la cuestión de si realmente estamos haciendo lo correcto en cuanto a la formación académica y moral de tantos jóvenes del planeta. Al responder, nos encontramos con la paradoja de que si estuviéramos haciendo lo correcto, no existiría la situación de crisis sistemática internacional tan grave. Lo que inculquemos en la mente y en el corazón de nuestros jóvenes por medio de su educación les dará la herramienta para decidir qué harán con su vida, tomar la misión del compromiso con la sociedad para mejorar nuestro universo. Con el método que representa las ideas de Lyndon LaRouche, la palabra compromiso no les asustará. Verán en ello la realización de sus ideales al mejorar ellos mismos y como consecuencia buscar la mejora y beneficio del prójimo. Con esto en mente, hemos lanzado una iniciativa llamada LaRouche en las universidades, que es realmente el poder. Esta iniciativa consiste en capacitar a los jóvenes, alumnos, profesores e interesados en el método y aportaciones del economista físico estadounidense Lyndon LaRouche. ¿Por qué necesitamos introducir en el pensum la historia de las ideas que en el transcurso de la evolución de la civilización humana nos han permitido salir de las crisis existenciales con nuevos bríos hacia un renacimiento superior? Y eso representa las ideas sobre el estadismo y el principio agápico que aportó LaRouche en vida. Y lanzamos este proyecto ahora que son más necesarias que nunca cuando se cumplen 2 años de su partida de este mundo el 12 de febrero. ¿Qué era esto de pensum? ¿Qué significaba? Porque todavía no. Buenas tardes. ¿Sí, Oscar? Pensum. Sí, ¿qué tal? Sí, bueno, pensum se refiere a, tengo entendido que pensum se refiere al conjunto de temas y el orden en que se estudian en un pregrado. Sí, es el currículum. ¿Qué?
Gracias, sí. En realidad, esto fue una aportación de algunos de nuestros compañeros sobre esa palabra pensum, es como así me lo hicieron entender que era como en el peso de la historia, ¿no? Pero realmente no sé si da esa idea. Entonces, quedémonos con lo que han comentado. Es más útil a nuestra diálogo. Adelante. Ok. Nuestra petición es la siguiente. Primero, que iniciemos la enseñanza y la formación en el método desarrollado por Lyndon LaRouche por medio de cursos, talleres, seminarios, diplomados, conferencias, concursos, experimentos, rallies de ciencia y arte, todo esto en las academias, universidades, foros, cursos y clases a su cargo. Les pedimos abrir su mente, tener una reunión y dialogar sobre cómo colaborar para activar la capacidad creativa y la facultad específica de discernimiento cognitivo en el individuo. Crear con esto una dinámica de diálogo socrático en respuesta a la búsqueda de soluciones frente a las paradojas que nos presenta la crisis actual. Segundo, no estamos exigiendo, estamos ofreciendo la oportunidad de dar a los jóvenes lo que les pertenece por derecho natural. Esto es, crear un punto de inflexión en la historia, una opción diferente al pesimismo que se respira. Es cierto lo que los jóvenes decidan hacer con su educación no está en nuestras manos, pero al menos nos sentimos tranquilos de haber hecho lo correcto, haber guiado a esos jóvenes en la dirección del bien y no de su autodestrucción. Tercero, esto es el verdadero amor al prójimo, es el verdadero ágape. Nuestra petición no nace del hartazgo social, del enojo, del odio, de la victimización. Nuestra petición nace de la esperanza de construir con nuestro propio esfuerzo un presente digno para la especie humana y para todas las personas que habitan nuestro planeta. Esto representa las ideas que en vida defendió Lyndon LaRouche y con mayor fuerza ahora nosotros los jóvenes hemos tomado la responsabilidad de llevar a cabo. Cuarto, la consecución de cambiar el presente será un futuro próspero y lleno de paradojas a resolver para nuestras siguientes generaciones. La oportunidad de buscar su felicidad en medida de ser útiles a otros y no solo pensar en sí mismo. Es la hora que la sabia palabra de Lyndon LaRouche se escuche, dijo una vez José López Portillo, y nosotros le agregamos, y que se estudie en cada centro educativo del mundo. ¿Sí? Listo. ¿Terminaste, verdad? Ajá. Bien, es que se corta mi internet. ¿Alguien más? Gracias, Mauricio. Esa fue la carta. Esa es como nuestra carta abierta. Ha tenido algunos cambiecitos ahí, pero en general es esa. Y este es un extracto. Bueno, este es un extracto del documento de la filosofía de la victoria se puede transformar el universo con el método de Lin. Y abajo viene, bueno, parte del trabajo que se llegó a hacer con el coro, el trabajo que se hizo con Kepler, ¿no? De los modelos que, como hemos comentado, nada sustituye el trabajo del individuo, ¿no? Ni el profesor. Y yo quise en esta parte poner estos bosquejos de Leonardo, dando una idea de que efectivamente no somos Leonardo, pero tampoco es que no se pudiera comprender. Es decir, ahorita que leamos el planteamiento del método de LaRouche, podemos ver que el planteamiento de LaRouche de que el universo es armónico y que esa armonía
resuena o entra en consonancia también con la mente del ser humano porque están hechos bajo un mismo principio, refuta la idea de que el conocimiento del universo no es cognoscible a la mente del ser humano. Y lo vemos aquí, ¿no? Los bosquejos de Leonardo, que este es de un libro que tenemos, muchos de los dibujos que hace Leonardo aquí, dependiendo de lo que está trabajando, son dibujos que hemos hecho nosotros, sin saber que también él los había hecho. ¿Por qué? Porque la mente es lo que busca, ¿no? La otra vez que los hicimos más grandes, ¿no? Vimos cómo aquí estaba trabajando, por ejemplo, Leonardo, y vemos la diagonal del cubo, ¿no? Para mí es importante esta parte, cuando estuvimos haciendo los sólidos, esta parte de Leonardo, aquí está trabajando la diagonal de uno de los sólidos platónicos, que es el cubo. Aquí tenemos, por supuesto, los bosquejos de los sólidos platónicos con el icosaedro. ¿No? Aquí está también el icosaedro. Porque, bueno, aparte de que sabemos que Leonardo fue el que hizo estos dibujos, fueron bosquejos para el trabajo de Luca Pacioli. No solo es eso, sino que es un método. Aquí vemos, por ejemplo, el tetra inscrito en el tetra, el tetraedro inscrito en el tetraedro, y demás. Déjenles muestro. Se silenció el micrófono. Gracias, sí. Tenemos aquí, bueno, a ver aquí qué ven en estos bosquejos. Algo que les recuerde parte del sufrimiento que tuvimos. El sufrimiento no es malo, ¿eh? El sufrimiento también genera humildad. No es necesario, no es necesario, pero... Oscar, adelante. El sufrimiento nos hace estoicos. Bueno, genera... No en ese sentido. Bueno, eso me recuerda una de las publicaciones que nosotros tenemos, la revista Fusión, de julio de 1978. Tengo aquí impresa cuando hablaba acerca del ojo como... No lo vi, perdón. A verlo. Aquí. Ah, no, bueno, es que tú tienes material VIP que nadie tiene. Sí. Gracias. Entonces habla aquí, justamente esta vez de uno de esos dibujos, la parte cuando Leonardo estudia el ojo. Esto nosotros tuvimos la oportunidad de estudiarlo con los niños, con pues no conseguimos un ojo humano, pero tuvimos, hicimos el mismo principio, lo vimos en un ojo de vaca que se puede conseguir en las carnicerías fácilmente. Vimos el principio de cómo está la anatomía del ojo y acerca del asunto de la visión. Precisamente viendo cómo era este tema. Y hay un artículo, bueno, esto es como una reseña pequeñita que hace Judith Wire, que bueno, sobre el viaje histórico acerca de la visión. Y los dibujos de Leonardo, que los que aparecen allí en lo que pones, aparece a ver si lo puedo poner, de cómo él tenía hipótesis acerca de cómo cómo funcionaba una cámara oscura y cómo el ojo tenía que funcionar con ese mismo principio. O sea, los conocimientos que de óptica se le adjudican erróneamente a Newton, para Leonardo ya estaban perfectamente claros. O sea, esto de aquí es la revista, pero está abierta, está allí. Entonces, sí, obviamente lo que me quedaría sería escanearla y enviárselas con muchísimo gusto para que la puedan consultar. Y acá, pues, habla acerca de, bueno, ya hoy en día cómo se toman los trabajos de Leonardo y se ponen en conjunción con las hipótesis de él,
y lo que ya sabemos hoy en día sobre la anatomía del cerebro. Yo quería, pues me recordó eso que estabas viendo Sí. allí, eso que estás poniendo allí. Y cómo Sí, funciona muchas el tema de la gracias. visión. Entonces, estos son, bueno, aquí habla de otras cosas de política, pero en sí, ahí están estos dos articulitos de Leonardo. Entonces lo pongo aquí encima para que ahorita mismo lo escaneo y lo compartimos y lo tenemos allí. Gracias, Oscar. Sí va a ser bueno. No, en realidad no todos tenemos toda una base de fusión y otras revistas. Esa Cuando es de llegamos las, al movimiento, eso ya había desaparecido. Ya se lo habían llevado. Ok, gracias. vale, no, Y bueno, listo. aquí vemos también, unido a esto que han compartido, toda esta parte, como decía, del sufrimiento que nos volvió más humildes en algún momento cuando trabajamos esto, que no es necesario, pero ayuda. Toda esta parte del diálogo del menor, ¿no? Duplicar el área de un cuadrado. Vemos aquí esto con mucha claridad, sin ambigüedades, ¿no? Es muy claro. En fin, no es que necesariamente esto tiene una relación directa, pero sí es para quitar un poco ese miedo que hay de descubrir, ¿no? Déjenles, les voy a compartir la página. La idea es que podamos leer estos extractos del documento de la Rush. ¿Alguien más quiere leer? Aparte de Mauricio. ¿Me Esto es lo que vamos permites? a leer. ¿Sí? Esta parte, Listo. por favor. Gracias. Estos tres párrafos. Listo. A continuación, extractos del documento titulado La filosofía de la victoria. ¿Podemos cambiar el universo? En este documento, la Rush explica en qué consiste el método al que nos hemos referido anteriormente. La cuestión más importante y más fundamental que nos plantea la catástrofe que arremete hoy día es esta. Como cuestión de principio, ¿en qué grado, de qué manera y por qué medios puede el hombre obtener presciencia del método para cambiar deliberadamente, para bien, el rumbo que lleva el destino de su sociedad de modos específicos y para vencer así la peor catástrofe aparentemente inevitable como la que se nos viene encima actualmente? Por razones que he definido ampliamente en escritos anteriores, cualquier discusión de este asunto se debe ubicar con referencia eficientemente implícita a la acumulación de conocimiento que posee la humanidad y, más estrechamente, cualquier cultura específica, hasta el momento de la discusión. En otras palabras, la investigación de asuntos relativos a la cuestión de método planteada al comienzo de este informe debe tomar su base empírica de la historia de los efectos eficientes del desarrollo anterior de las ideas. Según define Platón este término y según definió Leibniz, la idea platónica de monadología. ¿Continúo? Bien. Tal es la circunstancia en la que una cultura específica, en un momento específico, se enfrenta a una amenaza específica de su existencia. Dicha amenaza se debe juzgar considerando no tan solo que esa cultura está situada en el marco de la geografía mundial, sino también el legado del desarrollo cultural de dicha sociedad, acumulado de toda la historia humana hasta ese momento. Esta retrospectiva define el significado lato de especificidad histórica. Cuando empleamos el vocablo idea, como lo harían Platón, Kepler o Leibniz, nos referimos a la clase de idea propia de un principio físico universal,
tal como el descubrimiento original de Kepler del principio de la gravitación universal, que Kepler describe paso a paso en Nueva Astronomía, y a la idea de comunicación de dicha idea a otro individuo. O nos referimos a la noción de una idea común, tanto de esos descubrimientos de principios físicos universales comprobados, sea de procesos vivos o no vivos, como a la idea de la comunicación de ideas, de esa cualidad específicamente cognoscitiva, según la define Platón, las ideas de una persona a otra. ¿Quieren comentar algo aquí o continuamos? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Porque Larouche específicamente da tipo Bernatsky, ¿no? Él plantea una base sobre la cual va a trabajar sus generalizaciones, ¿no? El concepto de idea no es un concepto general, sino es en específico el que Larouche aborda sobre Kepler, Platón, ese concepto de idea. Bueno, no sé si alguien quiera comentar y si no también podemos continuar la lectura, no hay problema. Pues yo quisiera, de pronto... Una pregunta. A ver, adelante Carmen. Y vamos. Ya. Es que yo decía, escuché Kepler, Platón y arriba decía Kepler, Leibniz, y sin embargo aquí dice Platón, Kepler o Leibniz, o sea, la misma, cualquiera de los tres. Pues que me quede claro a mí, que esos son los... Sí, son los, es que ellos tres tienen en común ese concepto de idea platónica. ¿Cuál es el asunto? Cuando Larouche habla de idea, él también utiliza el concepto de objeto mental. El objeto mental como por ejemplo lo menciona antes de la monadología. Me parece que es como el mejor ejemplo. Cuando habla de la monadología, habla de la mónada en el sentido de eso que define lo que es unidad en el universo. Por ejemplo, es como lo que nosotros físicamente, o sea, como para traerlo al contexto, digamos, como un ejemplo, porque siempre se dice, bueno, ¿cómo yo puedo comprender esta idea comparándolo con algo que ya comprendo? Nosotros, por ejemplo, dentro del reduccionismo aristotélico, tenemos clara la idea de átomo, ¿cierto? Nos dicen que un átomo es la parte más pequeña de la materia, que es indivisible y por eso se llama átomo. Sabemos que, pensemos entonces en una partícula o algo muy elemental que no se puede dividir, que es indivisible y que como es indivisible, es indivisible y asimismo todo lo que existe está compuesto de eso indivisible. Ahora, eso en términos del universo físico, pero para la corriente platónica, para la corriente, sobre todo la corriente que tiene la idea filosófica desde Pitágoras, pasando por Platón, Kepler y Leibniz, el concepto de partícula, o lo que termina de definir Leibniz como una mónada, al referirse de mónada como mono o lo uno, cuando decimos, por ejemplo, monóculo es un solo lente o monólogo es un diálogo de una persona, o sea, el mono es un prefijo de uno, de unidad. Y cuando hablamos de la mónada, hacemos referencia cuando hablamos de mónada, hacemos referencia a eso que es la unidad, que es lo mismo en lo particular, en lo más pequeño, como en el todo. Esa es la unidad pitagórica y es la unidad que define también aquí Leibniz como un infinitesimal. O sea, eso que tiene las mismas características en lo mínimo posible, así como en lo máximo posible. Y por ahí también entra pues el concepto de cosa. Pero para que no quede tan abstracto lo que estoy diciendo, un poco más aterrizado, cuando habla de idea, de este concepto de idea, habla de qué es eso, que esa idea que puede soportar cualquier hipótesis o explicación que nosotros podamos tener para definir la intención del universo. Por ejemplo, un ejemplo de idea, creo que quedaría más claro si hablamos desde los ejemplos.
El principio de la palanca. El principio de la palanca se puede comprender si nosotros tenemos clara la idea de lo que es el principio de proporcionalidad. La proporcionalidad. ¿Cómo es imposible que el sistema solar sea muchas cosas a un solo lado y una cosa pequeñita a la otra? De que hay un punto de apoyo, decía Arquímedes, dame un punto de apoyo y mover el universo. La proporcionalidad implica que debe haber un igual o un equilibrio o una armonía en ambas partes de un espacio. Entonces, ese principio, cuando lo vemos, esa proporcionalidad, si lo pensamos en términos de eso, también en ese sentido podemos comprender cómo funciona la refracción de la luz. Podemos pensar en esa idea del principio de proporcionalidad para ver cómo funciona, cómo podemos medir la distancia de la Tierra al Sol y cómo podemos calcular las dimensiones de un triángulo. Y cómo eso es la misma idea, como objeto mental, en otros fenómenos. Entonces, esa idea se convierte como en una herramienta del alma o mente, que son la misma cosa, para comprender el universo, para generar hipótesis y comprenderlo. No sé si fue muy claro o me hice bolas. Carmen, ¿qué te parece? Carolina, Mauricio tenía la manita arriba. A ver, un comentario, Carolina. ¿Sí? Juan, ¿te parece si pasa, Habla, si Juan. Mauricio comenta y ahorita comentas tú porque Mauricio alzó la mano? ¿Te parece, Ok. Juan? Gracias. Ok. Te gané, Juan. No, bueno, no, para mí en lo personal pienso que eso de idea todavía no lo está ahí, ¿no? Pero es como un trabajo que todavía me falta. Pero lo que sí entiendo de este segundo parágrafo, creo que entiendo, es que, porque está esto, siempre está esto de, bueno, yo tengo mi opinión y tú tienes la tuya, entonces siempre está como esto, bueno, tú tienes tu verdad y yo la mía, y así, ¿no? O sea, en el contexto social hoy en día, pero me parece que una verdadera idea es algo, bueno, como dice ahí, es como hacer un verdadero descubrimiento de algo, de un principio universal, pero no solo es eso, sino que eso que tú descubres también se lo puedes enseñar a otra persona y él lo descubre de la misma forma. O sea, ahí no existe eso de, bueno, yo tengo mi opinión y tú la tuya, ¿no? Entonces, sí, ok, no. Aquí es como que esta idea que yo descubrí, te la estoy enseñando a otra persona y él al redescubrirla, está teniendo esa misma idea, es idéntica, ¿no? No hay una variación, no hay un cambio, no hay algo de que, bueno, es que depende de ti, depende de mí, ¿no? Como que eso reconozco un poco de idea. Ok, gracias, Mauricio. Ok, bueno, adelante. Juan, ¿quieres comentar? Sí, nada más, retomando a Cusa y lo que ya hemos leído de Leibniz en cuanto a este es el mejor de los mundos posibles y parte un tanto de lo que es la explicación del mínimo y el máximo, y retomando o más bien envolviendo todo esto en lo que dice Cusa, una idea o un descubrimiento primero se está en la mente y después se hace presente en el mundo físico. Y ya estudiábamos el caso de cómo se desenvuelve un artesano. Primero prevé lo que va a ser una herramienta y después la empieza a tallar hasta que se desenvuelve lo valioso de su idea. Pero así como en cosas sencillas se ve el desenvolvimiento de la idea, así estamos, como dice Aguilera, en el caso de que no, yo no, o tú no, ni yo, ni nadie, podemos decir que tenemos ideas diferentes. Hay una sola, es cuestión de estudiarla y desenvolverla para descubrir, ya sea en el caso, como dijimos, del problema de los sólidos,
o incluso en problemas que hoy día es muy comentado, el asunto de los elementos químicos, lo que se acaba de descubrir, entre comillas, descubrir por los chinos en la superficie marciana. Es decir, que están ahí, solo falta desenvolver el concepto de mónada, retomando otra vez el caso de Leibniz. Sí, y está bien lo que plantea Aguilera en el asunto de que no podemos decir esto, yo pienso de esto y esa es mi manera. Ahí está la manera, realmente la manera del universo. La armonía es que ahí está ya, es cuestión de desenvolverla con una investigación a propósito. Ok. Ok, gracias. Bien, pues yo pienso que sigamos leyendo. Si les parece bien, creo que todo esto ha aportado mucho al concepto de este segundo párrafo. Y pienso que hay que continuarlo. Si están de acuerdo, vamos a seguirle la lectura al siguiente párrafo. Aquí está. Aquí. ¿Quieres seguir leyendo, Oscar, o alguien más también quiere leer? Si nadie dice, entonces yo voy a aprovechar el tiempo. ¿Nelly? No, si alguien no quiere leer, yo leo. Bueno, Okay. es el mismo principio que expresa cualquier ejecución de la pasión según San Juan y la pasión según San Mateo de J.S. Bach, no sé quién será J.S., que se dirigía, ¿cómo? Johann Sebastian Bach, el compositor de música clásica. Listo. Johann Sebastian Bach, que se dirigía a modo de obtener la participación orgánica que deseaba Bach del compositor, los solistas, el coro y la congregación. La intención es que todos, compositor, solistas, coro y congregación, puedan participar en revivir esa pasión dentro de su propia experiencia cognoscitiva. La Gran Misa de Mozart, su posterior Requiem y las misas de Beethoven expresan el uso del arte para dar nacimiento a una genuina experiencia cognoscitiva de revivir la historia, compartida entre el compositor, los ejecutantes y el público. Estas obras no son ni ficción ni entretenimiento, sino la inferencia de la realidad cognoscitiva de la historia, en contraste con la torpe interpretación reduccionista de las sombras que se proyectan en las paredes de una caverna débilmente iluminada por una hoguera o vista oscuramente en un espejo meramente sensible de la realidad. La veracidad superior del gran arte clásico a este respecto es que cumple la función esencial de capacitar al público, entre otros, para revivir la experiencia cognoscitiva del asunto histórico al que se refiere el arte o una forma apropiada de servicio religioso. Estas ideas se comunican a otras personas en la forma de cualidades específicamente cognoscitivas de conocimiento. La comprobación se define como algo que ha de medirse por el aumento del poder de la sociedad para existir en y sobre el universo desde el punto de vista físico. Por lo común, esta comprobación ha de medirse per cápita y por kilómetro cuadrado de un área transversal normalizada de la superficie terrestre. Uy, eso está como complejito ahí. Porque hasta arriba uno entiende, pero ahí como que per cápita y eso, o sea, no entendí ahí ya. Medida, ¿no? Per cápita por kilómetro cuadrado. Sí, no, o sea, no. O sea, hasta antes de eso lo entendí el ejemplo pues de las composiciones de Johann Sebastián y cómo en los evangelios de Juan y de Mateo está la pasión de Cristo y cómo ellos desde su música empiezan a que, no sé,
1000 y pico años después de la muerte de Jesús, lo puedan revivir a partir del arte, de la música. Y entonces ya se hace una triada. Eso yo lo entendí, y lo entendí lo siguiente. Pero eso ya de que después midiéramos el arte según el per cápita, y bueno, esto ahí sí no sé qué quiere decir la luz. Es ¿Alguien quiere comentar sobre eso? es cuando se... Hay una cosa, hay una frase que la Rus siempre que decía mucho que me encantaba por eso, y es cuando una idea tiene validez. Cuando una idea es válida. Es como lo que comenta ahí, ¿no? ¿Cómo se puede hacer la comprobación? La comprobación se define como algo que ha de medirse con el aumento de poder de la sociedad para existir. Y sobre el universo desde el punto de vista físico. Cuando las ideas tienen validez, o sea, lo primero que estábamos hablando era de una idea, ¿no? La idea del principio humanista del cristianismo que se expresa a través de las obras clásicas de Bach, de Mozart y de Beethoven, que no era romántico. Siempre lo clasifican como romántico cuando no lo era. Y cómo expresan esa idea y cómo eso la comprobación de eso se da en cómo una sociedad que recibe esa cultura y que tiene esos principios humanistas, se tiene que expresar en su existencia como de una forma exitosa. ¿Cómo? Cuando se habla per cápita, se está hablando de población. Entonces, por lo común, esta comprobación ha de medirse per cápita y por kilómetro cuadrado de un área transversal normalizada de superficie de la Tierra. El concepto de la densidad relativa potencial de población. Una cantidad de personas en una población, en una fracción física de territorio, tiene dos opciones: o fracasa y sucumbe y se extingue como especie, o puede dominar los principios que están allí. Un ejemplo muy sencillo: si tenemos una población de conejos en un territorio y esos conejos se acaban las zanahorias que estaban creciendo en ese territorio, hay dos opciones: o mueren de hambre o migran a un lugar donde haya más comida, ¿cierto? El ser humano, cuando tiene una idea y de un principio físico, dice, espérate, y ahí es donde se ponen la cuestión económica, ¿no? Cuando habla precisamente de eso. Hay dos tipos de necios en la economía. Los que dicen, si hay 30 bananas y hay 30 personas, le tenemos que dar una banana a cada persona. La otra postura necia dice, si hay 30 bananas y 30 personas, las bananas le pertenecen a quien pueda comprarlas. Esas dos posturas, ¿no? El mejor postor. El mejor postor. Está la postura neoliberal y la postura marxista. ¿Y cuál sería la postura del medio? Porque yo, cuando usted hizo el ejemplo, Oscar, yo lo interrumpí, qué vergüenza. Cuando usted hizo el ejemplo de 30 personas y dijo la primera, pues 30 bananas, 30 personas, una banana por persona, yo dije, no, yo no, yo por eso les ofrezco disculpas, porque yo todavía no sé nada de esta educación, de lo que estamos leyendo, ahora estoy aprendiendo, y yo lo veo muy desde la sociedad, desde lo cotidiano. Pues 30, no, pues les doy más bien, cojo 15 bananas, las parto y me ahorro el resto para la próxima. O sea, no me como todo en un momento. Más o menos pensé, fue así. Entonces yo digo, no pueden ser las dos posturas, porque el uno se acaba con todo y el otro no le toca a todos. ¿Cuál es el del medio? O sea, el punto medio para que exista ese equilibrio. Está esa opción de un punto medio que sería como los libertarios, más o menos. Pero los libertarios en realidad son neoliberales soterrados, son neoliberales vergonzantes, como Javier Milei y Agustín Laje y toda esa gente. El tema es que los conejos tendrían ese problema, ¿no? Pero el ser humano dice, espérate, yo he observado cómo crece una planta y cómo una planta puede producir zanahorias, ¿no? O sea, bueno, las zanahorias están bajo tierra, pero el ser humano puede ver cómo los frutos se dan. Y si en lugar de medir y partir y pensar en recursos limitados, vemos que hay un principio físico que genera esos frutos, ¿por qué no dominamos ese principio físico y generamos más comida para que más gente pueda ver? Entonces, la comprobación de que una idea es exitosa
es que cuando nosotros comprendemos un principio físico, hacemos un descubrimiento de eso, lo aplicamos, generamos la agricultura, transformamos el universo, como dice ahí el título, lo transformamos a través de la comprensión de cómo funciona. Tenemos una idea válida, ¿por qué? Porque tenemos una idea y cuando la aplicamos al mundo real, funciona y sirve para el progreso de la humanidad. La agricultura y el comprender los principios físicos aplicados a un sistema físico hace que nosotros como seres pensantes podamos hacer que el proceso biológico sea más eficiente. Ese es el concepto de noósfera. O sea, cómo la mente humana hace cambios en el universo físico y inerte y vivo y lo hace más eficiente. Entonces, cuando se hace más eficiente, entonces, en un área, el aumento de la población en condiciones dignas de vida, humanistas de vida, creciendo y aplicando esos principios es como se mediría el éxito y esas ideas serían comprobadas ahí y serían exitosas. Entonces ahí estamos hablando de territorio, de los niveles per cápita, de existencia digna y de eso. Entonces es el efecto de que las ideas son válidas cuando se comprueban en la realidad. O sea, yo puedo decir, vamos a ir a la luna en patineta. Otros van a decir, no, vamos a ir en tren. Y otros van a decir, no, vamos a construir un cohete. Entonces, ahí como perfectamente bien decía Mauricio ahorita, esas tres dos son opiniones y una es una idea válida. Entonces, no puede ser que todos tengan razón cuando tienen ideas diferentes del mundo físico objetivo. Vea, yo quiero intervenir en este momento porque al martes, estuvimos viendo el teatro de la obra de William Shakespeare y yo creo que allí podemos entender mejor lo que es una idea, ¿no? Porque cuando terminó la obra de Shakespeare, Otelo, el rey moro, el moro, yo vi al final que quedó muy impresionado Mauricio. Quedó un rato silencioso. O sea, yo vi porque... Oye, pero espérate, Nelly, porque no, y fíjate que no es primera vez, yo la he visto 4 veces y te digo, al final siempre me impacta, siempre. Uy, sí, yo vi que quedó como callado, que yo hice una pregunta y dijo que estaba como elevado, sí. Bueno, yo no sé, yo pensé que algo le tuvo efecto esa obra al final, porque pues fue muy dura, muy trágica. Entonces, con relación a las ideas, yo digo que las pasiones humanas las podemos definir por buenas y malas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo definimos nosotros quién actuó mal y quién actuó bien en una obra? Si todos somos malos, todos vamos a decir, siquiera mataron todos, pero no todos somos malos. No todos tenemos la idea de maldad en la cabeza. Tenemos por lo menos, tenemos algo de moralidad, aunque nos la quieran quitar, pero tenemos algo de moralidad que es una idea. La moral es una idea, que nos la quieren quitar. Pero cuando uno se apasiona y trata uno o sea, como de intervenir en esa obra, porque no pasa todo lo que está pasando. O sea, sí, para que no ocurra esa tragedia. Entonces, yo creo que la idea es que lo saque a uno y le permita a uno intervenir. Esa es una pasión, yo creo que esa es una idea, pero que le queda en la mente a uno, ¿no? Es como intervenir. Eso lo trabaja Larouche en que la idea no es transmitir cosas, porque pues pasamos de una cosa a la otra, de la cosa A a la cosa B, como de un punto A a un punto B, y del punto B al punto C, y como una línea alargada, así, sin límites. No, lo que nosotros transmitimos cuando nos comunicamos son conceptos. Por ejemplo, y es importante que Larouche haga un paralelo con lo que es el sistema solar, ¿no? Y por qué el sistema solar también se comunica y aunque no vemos cuáles son los procesos, ellos están comunicándose entre ellos, están transmitiéndose entre ellos. Bueno, digamos que son ideas, pero no son ideas, pero son principios universales que hacen regir, por ejemplo, como Kepler y Platón
y Leibniz trabajaron la física, ellos se dieron cuenta de que había un principio ordenador de algo, ¿sí? Un principio que es una causa principal de algo, ¿sí? Y eso para mí es una idea, que cuando a uno le permite algo, descubrir algo, por ejemplo, ¿cómo que descubre algo? Por ejemplo, la gravedad, el principio de la gravedad, que rige, es un principio universal que rige el sistema solar, ¿cierto? El sistema universal. No la vemos, pero sí está actuando. Nosotros actuamos, las pasiones nos hacen actuar, ya sea para bien o sea para mal, pero ¿qué es lo que no podemos entender allí, digamos, nosotros con respecto a lo que es una idea? ¿Qué es una idea? La idea es un concepto, es algo que no podemos tenerlo en la mano y decirle, vea, te voy a dar tal cosa, pero no sé explicarle cómo hacerlo. Para hacer una cosa mala no necesito explicarle y no que ya la realizo, pero para hacer una cosa buena, también. Pero no entiendo lo que dice Nelly, para mal. Si el entendimiento del carácter está ennoblecido no solamente por la intelectualidad, sino por el corazón, el sentimiento. ¿Cómo así que para mal? Si está actuando con la razón, la verdad, y ese entendimiento procede del carácter, ¿no? Ayuda ante cómo va tu hermano. Entonces no entiendo ya parte que puede utilizar para mal. No, pero Yo eso es lo que estamos viendo, que la gente actúa mal. ¿Y por qué hay maldad? Y es que la maldad existe porque sí. O ser bueno, uno nace bueno y entonces ¿por qué vuelve malo? Bueno, creo que aquí lo que ayuda mucho es parte de lo que hemos comentado, la teodicea de Leibniz, porque el tema con que lo bueno y lo malo también entra una capacidad volitiva, una capacidad de voluntad, que ese es un regalo que en realidad si lo analizamos más a fondo podemos ver que fue un regalo extraordinario la capacidad de decisión que Dios le regala al ser humano, le concede, como dice Kepler, ¿no? Le regala al universo para que coparticipe de la creación, no al nivel de él, de Dios, pero sí sea al nivel de la criatura, que es el ser humano, que coparticipe de la creación, del descubrimiento. Entonces, esta parte de la idea es que no es todo, no todo son ideas, no todo lo que está en la cabeza son ideas, ¿no? Requiere una cierta característica y el tema del bien o el mal tiene mucho, a mi entender, que ver con cómo lo explica Leibniz en la Teodicea, en donde va desarrollando esta lucha que existía sobre la decisión de hacer el bien o el mal, si Dios lo permite, si no lo permite, ¿no? Cómo va desarrollando el concepto de que algunos piensan que Dios es culpable del pecado porque Él lo permite, ¿no? Pero como un paréntesis, porque esto se plantea de una forma a veces muy tramposa, muy sofista, sobre si realmente Dios coparticipa del pecado, ¿no? Más bien es como esa gran generosidad que tuvo al darnos la capacidad de decidir, porque como bien dice muchos, San Agustín, Leibniz, pero también Schiller, sobre todo Schiller, o sea, tú no puedes obligar al individuo a hacer el bien, no puedes obligarlo, o sea, aunque estuviera bien la acción, ¿no? Aunque el resultado de ese obligar al individuo a hacer el bien tuviera un bien, eso no es correcto para el individuo, porque no se puede obligar a alguien a hacer el bien, tiene que ser una decisión personal, voluntaria. Y aquí es donde entra lo que en algún momento leímos de las cartas, ¿no? No de las cartas de la educación, sino Calias, en donde Schiller presenta los ejemplos del buen samaritano, ¿no? Realmente, ¿qué es el buen samaritano? Porque el buen samaritano no es
como el concepto que se nos da en la sociedad, ¿no? Hace el bien, en fin, tiene una característica, el buen samaritano, y Kepler lo demuestra con diferentes ejemplos, qué es realmente el buen samaritano. Entonces, en esta parte, algo que pienso que es importante tenerlo en mente, el concepto que Larouche plantea de la transmisión de la idea por medio del proceso cognitivo. Es decir, tú haces un descubrimiento de algún principio, lo que estés trabajando. No se puede, de hecho aquí dice, ¿no? Del proceso cognitivo. O sea, no puedes tú hacer que otra persona lo entienda con tu forma de explicarlo, con tu propio proceso, no va a funcionar a menos que el individuo lo haga por su propio proceso. Puedes guiar el proceso, que eso es lo que finalmente uno como, bueno, no yo específicamente, pero en general, la vida académica o los profesorados, esa es su función, son guía de un proceso cognitivo. No pueden generar, o no se puede generar el proceso cognitivo en alguien más. Puedes guiarlo y tú compartir cómo fue tu proceso cognitivo, pero con el método de cada individuo. Es como cuando están doblando el cuadrado y tú llegas y ves cómo están haciendo y en realidad tú quieres llevarlos por cómo tú lo hiciste, ¿no? Tú los quieres llevar como tú lo resolviste, pero no. Se necesita llevar como él lo está tratando de resolver por su camino, el mismo método, porque el método debe ser un principio, el método no cambia, pero el camino que cada individuo elige para descubrirlo, ese sí es diferente, pero el método es el mismo. Entonces, si tú tratas de guiar al individuo con el método, con el caminito que tú hiciste, que es muy sutil, pero que si tú lo tratas de llevar y él lo está haciendo con los triángulos, pero tú lo hiciste de otra forma, entonces le dice, no, eso no es, mira, es por acá, como yo lo hice, sin respetar el proceso creativo de él, sin respetar su proceso de cognición, entonces el individuo no logra ese eureka, como decía Poe, ¿no? El eureka de, bueno, yo lo descubrí, yo lo hice, fue mi mente guiada, pero mi mente, ¿no? Entonces, siento que aquí Larouche también plantea esta parte, ¿no? Estas ideas se comunican a otras personas en la forma de cualidades específicamente cognitivas de conocimiento. Y esto genera un diálogo de ideas, no de opiniones, un diálogo de ideas para resolver paradojas planteadas. Ese intercambio cognitivo de materiales, pero ese intercambio cognitivo de ideas, ¿no? Carmen, querías hacer un comentario. Carmen, Carolina, sí. Adelante, adelante. Bueno, aquí yo escribí algo aquí cuando estabas hablando sobre la transmisión de ideas a través del proceso cognitivo, guiar el proceso. Yo veo, bueno, que este documento es para las universidades, para los jóvenes, que seguramente son diferentes, o sea, estamos en un tiempo y en un momento diferente de la historia. Alguien me decía en una edad media total, en un oscurantismo, tenemos que llegar al renacimiento. Y cuando hablabas del proceso cognitivo y de que no le podíamos obligar a hacer el bien, como lo diría Schiller, pues a mí me surgió una inquietud, y es, ¿en qué momento de la vida de un individuo, entre comillas, y voy a poner no se obliga a hacer el bien? ¿En qué momento? Porque pues ya un joven que está en la universidad tiene una formación previa. Pero ¿en qué momento? Por eso le digo entre comillas, no lo obligo a hacer el bien. Viendo el proceso del ser humano, desde que nace. Esto hago referencia porque yo sí soy maestra
y fui maestra de los primeros años escolares, entonces soy maestra desde primera infancia. Entonces del jardín llegan niños de 2 años, de 3 años, de 4 años, de 5 años. Y hay una, no sé, hay algo en las constituciones actuales a nivel mundial que se llama el desarrollo de la libre personalidad, que está escrito con términos muy lindos, pero ¿cuál es la intención de ese desarrollo? ¿Cierto? Y si nosotros como adultos, vuelvo a decir entre comillas, no obligamos a hacer el bien, porque yo no puedo obligar a un adulto, no lo puedo guiar a hacer el bien, pero no le puedo decir, tú tienes que hacer el bien. ¿En qué momento del individuo, los adultos, hasta qué momento nosotros como adultos tenemos la responsabilidad, porque tenemos la conciencia de lo que está correcto y lo que es incorrecto, lo que es bueno y malo? Yo lo digo porque esta charla que tenemos ahorita, nosotros veíamos como el término de justicia, como la idea de justicia que tienen los niños. Y no solamente eso, nos hemos dado cuenta que las almas de los niños, por ser niños, no están permeadas de muchas cosas y siempre hacen lo correcto. Pero es en el desarrollo, con estas nuevas políticas mundiales, donde, entre comillas, se degenera lo que es el ser humano. Entonces, por eso pregunto, ¿en qué momento entonces decimos, bueno, tú decides? Yo pongo a decir a un niño de 5 años, a un joven de 12, de 13, no sé, pregunto. Creo que se cerró tu micrófono, Carmen. Sí, es que hay que, o sea, mi pregunta es, desde la perspectiva de no podemos obligar, no podemos guiar, sí, eso visto en los adultos o en los jóvenes ya mayores de edad, pero en los menores de edad y en los niños, con estas ideologías de género, con esta legislación de el desarrollo de la libre personalidad, con esta contracultura que existe, ¿cómo hago eso desde los niños? Si somos los adultos los responsables de guiar, de orientar, y entre comillas muchas veces de exigir que haga lo correcto. No sé, entonces por eso pregunto en qué momento eso ya lo puedo soltar al individuo o al ser humano para que decida. Sí. Creo, se cerró tu micrófono de nuevo. Sí, es que hasta ahí es, digamos, la pregunta abierta que queda. Ah, ya. Sí, no, y es bien importante, de verdad que esta pregunta es bien importante y es como, parece la paradoja y sí, efectivamente, es que hay una parte muy interesante de Schiller, por eso Schiller es así. Yo siento que Schiller, o sea, Schiller decía Shakespeare, ¿no? Decía Schiller, tiene una capacidad de conocer la naturaleza humana. Es como si él viviera todos los procesos de esa naturaleza humana, todas las características de todas las naturalezas humanas. No sé, es extraordinaria su trabajo. Schiller aborda mucho este tema de la voluntad, de la decisión, de la libertad, sobre todo de la libertad en el individuo. Por ejemplo, algo que ayuda mucho para todo el tema del ecologismo y todo el tema verde es un documento de Schiller. Lo que plantea Schiller es cómo siempre se está haciendo referencia a que debemos de regresar a ser como niños, en el sentido del asombro, de querer siempre conocer. Sin embargo, Schiller plantea algo un poco diferente y él dice, en realidad es porque no se comprende el proceso y la naturaleza del ser humano, porque efectivamente los niños tienen una característica, pero el adulto tiene una característica mucho mejor. ¿Por qué? Porque el niño se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Efectivamente. Sin embargo, la pregunta viene desde una ingenuidad. No logra una conexión universal. Y el adulto lo que pregunta es no por qué, sino por qué así y no de otra forma.
¿sí? O sea, el niño pregunta por qué y es todavía ingenua. Y bueno, es que aquí hay que reorganizar todo el lenguaje, porque ingenuo para Schiller no es el concepto de ingenuo de la sociedad. Para Schiller el concepto de ingenuo es como de lo más básico de la naturaleza. Entonces, bueno, el niño se pregunta por qué, por qué, por qué, y siempre hay un anhelo. Schiller plantea que hay un anhelo hasta meloso, que hay un anhelo meloso, por eso Schiller es tan interesante como Haydn, ¿no? Que se burlan de lo meloso y pues lo meloso y lo romántico. Entonces, siempre esa idea melosa de, ay, hay que ser como niños, porque los niños son maravillosos y toda esta parte, y que preguntan por qué. Sí, es cierto, pero lo preguntan por qué en esa edad, en esa capacidad, pero cuando son adultos es más interesante todavía, porque cuando somos adultos preguntamos por qué así, no de otra forma. Las causas, dice Schiller. Ya no queremos saber solo por qué, sino preguntamos las causas de por qué así. A ver, déjenme, por favor. Entonces, una parte esta. Otra parte es que siempre se plantea al ser humano anhelando la naturaleza. Pero Schiller plantea ese anhelo de la naturaleza es porque ven la naturaleza la libertad. Pero es una libertad que no es volitiva, es decir, que no decide. La naturaleza es hermosa, es bella, es extraordinaria, es potente, pero tiene algo, pero le falta algo que el ser humano tiene, que es la voluntad, que es que el ser humano decide. Y esto de verdad a mí me parece extraordinario. Decidimos, y el decidir implica que eso es lo que vas a hacer. No es decido y no lo hago, ¿no? Es el potencial, como decía Leibniz, es el de los mundos posibles. ¿Por qué es de lo mejor de los mundos posibles? Porque de todas las posibilidades, la que se volvió existencia real es esa. Entonces, ya vi que quieren hacer un comentario. Solo para cerrar esta parte, hay un documento, bueno, muchos documentos, pero algo que recomiendo sobre todo para este trabajo pedagógico que se tiene, es un documento de Schiller que se llama Poesía ingenua y sentimental, sobre poesía ingenua y poesía sentimental, en donde Schiller abarca esto que hemos abordado ahorita. ¿En qué momento, con tu pregunta, Carmen, se decide? Por supuesto que al niño no lo dejas a su libre albedrío, por supuesto que no. Esta política que se ha dicho de que no, no, pero es que si él dice que es mujer, se le impone, o si ella dice que es hombre, o sea, y que los niños, ¿por qué tienen que llevar pantalón? Y las faldas, las niñas falda y esto, o sea, todas esas tonterías. No, efectivamente debe de haber una guía del adulto que guía el proceso del niño, y que el propio Schiller ha dicho, ¿no? Si no se guía, se vuelve un tirano perfecto. El propio Schiller lo reconoce, y sea Schiller o no sea Schiller, sabemos que los niños son tiranos, ¿no? Si se les deja su libre albedrío, son tiranos, pero esa es la guía, o sea, se guía hacia el bien, no se obliga. Es diferente inspirar y guiar a obligar. Es muy diferente en la educación, y normalmente el ser humano y los niños sobre todo hacen no lo que uno les dice y les obliga, hacen lo que ven como inspiración y como ejemplo, sea bueno o sea malo. Ellos van a hacer lo que ven, no lo que les decimos. Podemos decirles, haz el bien porque es lo mejor, debes de hacer esto y lo otro, pero si el individuo que le está diciendo no es eso, pues el niño va a hacer lo que ve, ¿no? No lo que le dicen. Pero bueno, solo para comentar esto, creo que ese documento de Schiller sobre poesía ingenua y sentimental va a ser súper útil, Carmen, para estas dudas que tú tienes, muy importantes. Déjame ver si podemos conseguirlo, o tal vez aquí Oscar lo tiene también en PDF, ¿verdad? Adelante, Oscar. Sí, por ahí está en PDF.
El tema es que hay que trabajar en la traducción de estos documentos, porque está, pero no está en español, lastimosamente. Ah, no, pero lo Eh, tenemos en español, Oscar. Genial. Bueno, ¿Pero yo lo lo tienen tengo en físico? PDF. No, no, Bueno, no genial. lo tengo en PDF, lo tengo en unas copias, pero aquí Mauricio también está escuchando y todos estamos escuchando para saber, necesitamos conseguirlo Bien. en PDF. Yo lo tengo porque hicimos una revista que se llamaba IO, que era de la que nace el que mata a Prometeo, toda una historia, pero ahí lo publicamos en esa revista. Déjenme buscarla, a ver si puedo, pues escanearla y como dices, pero sí lo tenemos en español para no hacerle esa traducción tan... Bueno. No te escuchamos. No te escuchamos, Oscar. Ya. No, sí. Bueno, genial que está entonces, porque entonces ya podemos contar con ese documento. Hay una parte sobre eso, hay un planteamiento muy interesante sobre el tema de qué es lo que llaman el problema del mal en el mundo. Como hay dos opciones, o sea, si lo plantean, digamos, de una forma sencilla dentro de la lógica aristotélica, entonces hablamos de proposiciones, ¿no? Cuando decimos, solamente puede haber dos opciones. Dios o es todopoderoso o es todopoderoso o es omnipotente o es totalmente bueno, pero no puede ser posible las dos cosas. Entonces ya, ¿cómo puede ser eso? O sea, o es todopoderoso, entonces no es totalmente bueno porque existe el mal en el mundo, o es totalmente bueno, pero entonces no es todopoderoso puesto que existe el mal en el mundo. Entonces, ante eso, pues viene el tema de, bueno, el tema del mal, entonces, ¿cuál es el origen de eso? Y qué lo genera, o viene pues esta cuestión de Rousseau, ¿no? El hombre es bueno y la sociedad lo corrompe, pero la sociedad está hecha de hombres que nacen buenos, entonces eso no resuelve el asunto del origen del mal. Entonces, dejando de un lado esa lógica aristotélica, se piensa, digamos, en los principios. Luego hay una carta, un documento que está por ahí en español de Leibniz, que creo que está dentro de la Teodicea, donde tratado sobre el entendimiento humano y habla sobre el tema de por qué Dios es bueno, en su omnipotencia. Y el asunto es que dice, existen dos cosas en el mundo. La voluntad de Dios, no se mueve un átomo en el universo sin la voluntad de Dios. Y otra cosa que es real es el libre albedrío. El ser humano tiene la capacidad de elegir, por una razón muy sencilla. No hay mérito en ser bueno si no se puede elegir no serlo. Entonces, no hay mérito en ser bueno si por voluntad de Dios estamos destinados a solamente ser buenos porque Él es bueno. Y todo lo que hace es bueno. Entonces el ser humano tendría que ser bueno si estamos sometidos como marionetas a su voluntad. Entonces, en ese caso, si no podemos librarnos de los hilos para actuar bajo nuestra voluntad, entonces no hay mérito en ser buenos. Entonces, la forma como lo explica así es una forma muy bonita porque lo aclara muy bien. Entonces es como que, y eso reduce el mal a simplemente el hecho de no hacer el bien. O sea que así como no existe la oscuridad, sino que la oscuridad no es otra cosa que la ausencia de la luz. Del mismo modo, el mal no es otra cosa que la ausencia del bien. O como decía Dante Alighieri, hay un círculo en el infierno para aquellos que viendo el mal y pudiendo evitarlo o pudiendo actuar en contra de él, deciden no hacer nada. Ok, ¿algo más, Oscar? No era solamente eso. Cambio. Ok, gracias. Pues pienso que nos falta parte del documento y hay, en fin,
leer esos documentos ya es un avance grande. El solo decir, bueno, ok, vamos a leer a Schiller, poesía ingenua y sentimental. Hay muchos documentos sobre lo patético, de lo vulgar y lo bajo en el arte. O sea, Schiller es el corazón de la base de una educación del carácter del individuo, del ciudadano. Schiller es, a mí me impresiona muchísimo cómo lo hace, ¿no? Entonces Schiller no solamente plantea lo que se necesita como arte bello, sino deja el ejemplo del arte bello con toda su poesía, con todo su arte clásico. Entonces, quiero comentarles que normalmente las reuniones de los jueves nosotros las empezamos y las terminamos a las 7:30, es decir, ahora. No lo comenté al principio, una disculpa, pero lo que tratamos de hacer es que tenemos reuniones de hora y media y vamos abordando una idea y por supuesto el tema nunca se va a terminar, nunca se va a decir ya, fin, terminamos el tema. Siempre hay más cosas que van saliendo, pero hemos decidido hacerlo de esta forma para que no sea súper exhaustivo para todos y porque normalmente compartimos horarios diferentes, ¿no? En Chile, ¿qué son ahorita, Mauricio? Van a ser las 10, ¿no? Sí, 9:40. Entonces, normalmente lo hacemos así para que sea algo medio entre Chile, Argentina, México, Perú, Colombia, etcétera, y que no sea siempre a conveniencia solo de algunos, sino que no saturemos a ninguno. Pero yo creo que esta reunión ha sido en lo personal muy productiva en el sentido de ir intercambiando estas ideas en el concepto de idea y abrir esa posibilidad de seguir leyendo estos documentos. Los jueves son de Larouche, lo que implica todo alrededor de las ideas del Instituto Schiller. No alcanzamos a leer esta carta de Helga, pero yo recomiendo y la envío para que se pueda revisar y estar al tanto de cuál es la movilización que el Instituto Schiller tiene ahora en ese momento, que en general las ideas son atemporales, ¿no? Yo sé que esto en el Instituto Schiller lo hemos leído y se ha leído muchas veces en diferentes etapas y movimientos de jóvenes, pero siempre son una base del trabajo pues personal, moral. Entonces, si les parece, ¿están de acuerdo? Por hoy vamos a cerrar la reunión y dejémoslo abierto. El martes tenemos nuestra lectura, vamos a ver la ópera de Otelo para cerrar esa obra de teatro. Ya la leímos, vimos la obra de teatro, ahora vamos a ver la ópera, que es totalmente, da otro nivel a la obra escrita. Y seguir comentando sobre estos temas. Mauricio me dice que si tiene el documento de Schiller. Mauricio, ¿lo tienes en español o en inglés? ¿El documento es cuál? En español, sí, en español. No sé cuál es. Bueno, pues pienso que podemos empezar a compartir, bueno, revisamos para que lo puedan tener y empezar a revisarlo, ¿no? Empezar a revisar ese documento de Schiller, de poesía ingenua y sentimental, sobre todo aborda el tema con los niños. Va a ser útil para las preguntas. Y por hoy terminamos y seguimos, si les parece, el próximo martes y el jueves, y mañana viernes nos vemos en la reunión con Denis sobre informe estratégico para Iberoamérica. Bueno, ahí estamos a las 2 de la tarde, hora de Colombia, México, a las 4 de Chile. A ver, Óscar y Alfonso entran. Dame esfuerzo si pueden. Ok. Ajá. Bueno, No. entonces terminamos por el día de hoy. Si les parece, enviamos los documentos y nos vemos el próximo martes y el viernes, mañana. ¿Vale? Muchísimas gracias. ¿Nos pueden regalar esta carta? Chao, Óscar. Claro Ah, ok, que sí. gracias. Vale. Chao, Humberto. Chao, nos vemos. Hasta luego, gracias. Gracias, Óscar.
Carmen, Mauricio, Humberto, Nelly. Vamos. Chao. Luego. Chao, Vale. chao. Chao.